Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva mesa redonda de España en la historia. En esta ocasión, pocas presentaciones haré, en principio porque el ponente es alguien ya reconocido y habitual en estas mesas redondas como es Manuel López, y el tema yo creo que es un tema que cualquier español conocemos de sobra, que es la batalla de Lepanto. Así que yo no me extiendo más y adelante, Manuel, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Doy gracias a mis compañeros de España en la historia, los que me acompañan y los que no han podido acompañar. Y a todas las personas que estáis viendo desde el Internet la ponencia y la mesa redonda. Bueno, he titulado este trabajo La batalla de Lepanto, el feroz choque de dos civilizaciones. Este trabajo pues, tiene un enfoque bastante querido profundizar más en los preludios, precedentes históricos de Lepanto, para que sea más comprensible qué estaba sucediendo, el porqué del Papa Pío V llamó a las iglesias católicas de España, Venecia, también Nápoles, Génova, a unirse a Francia también, contra el otomano. Bueno, pues empiezo pues, mencionando a nuestro más ilustre literato, Cervantes. Decía sobre la batalla de Lepanto: la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Este es el prólogo de la segunda parte del Quijote. Precedentes históricos de la batalla. El origen del Imperio Otomano se encuentra en el pueblo guerrero de los turcos osmalíes, unas tribus nómadas que se habían emplazado al noroeste de Anatolia debido al empuje producido por la expansión de los mongoles. Los otomanos u osmalíes, islamizados en el siglo XIII, serán con el tiempo la nueva fuerza del Islam en detrimento de árabes y bereberes. Osman fue el fundador de la dinastía, ya que era un gazi o guerrero de la fe suní, dentro del Islam. En poco tiempo, la dinastía otomana pudo extender su área de influencia política desde sus pequeñas posesiones situadas al noreste de la península hasta el gran parte de Asia Menor. Osman logró importantes conquistas en Éfeso, Esmirna y Manganesia, que facilitaron a los otomanos el muy provechoso acceso al mar Egeo. Su sucesor, Orkan, consolidaría la supremacía turca osmalí en el Egeo y en el mar de Mármara, tomando lugares tan señalados como Nicea o Nicomedia. El emperador bizantino Andrónico III intentó entonces contener el irresistible avance otomano, pero según fue derrotado en la batalla de Pelécano en 1329. El sucesor de Orkan, su hijo Murad, se apoderó de Andrianópolis e invadió Macedonia y Bulgaria. Una invasión completaría a su vez su sucesor Bayaceto, a quien comentaría una importante presión sobre Constantinopla a través de un bloqueo de suministros, que de momento fue salvado gracias a la ayuda veneciana, y quien terminaría la ocupación efectiva de toda la península Anatolia y a finales del siglo XIV. Los reinos europeos comenzaron con razón a preocuparse ya por el peligro y hasta ese momento imparable avance del Imperio Otomano. Era evidente que la toma de Constantinopla iba a ser la prueba de fuego para saber si los turcos, que habían logrado superar los ataques del conquistador mongol Timur-Lenk, seguirían siendo una temible alianza. Sería en el reinado de Mehmed II quien acaudillaría un ejército de 80.000 hombres, cuando se daría el golpe final, a pesar de sus legendarias murallas y la emblemática capital bizantina. Los bizantinos no pudieron soportar el ataque terrestre y naval, con el apoyo de una artillería pesada hasta entonces nunca vista. Se había eliminado el último reducto del ancestral Imperio Romano y comenzaba una nueva era. Nadie podría asegurar en aquel momento que al legendario imperio no le sucediera con el tiempo esta nueva fuerza del Islam.
Europa comenzaba a contener la respiración. Cuando miraba hacia Oriente, el enemigo turco estaba allí. Bayaceto II, que gobernaría como sultán en 1481 y 1512, sería el enemigo más directo. Consolidó el Imperio Otomano y supo frustrar una rebelión safávida, pero los últimos tiempos de su reinado estuvieron marcados por el enfrentamiento entre sus dos hijos, Ahmed el mayor y Selim, quien finalmente le sucedería. Con dos hijos, Ahmed el mayor y Selim I sería el sultán, el que le sucedería. Pero a pesar de su relativamente corto reinado, 1512-1520, se producen hechos fundamentales para la expansión del imperio. Llegó al poder después de una buena gestión como gobernador de Trebisonda y con la aureola del excelente jefe guerrero que se ponía en persona al frente de sus tropas, además de hombre de vasta cultura. Fue apodado en vida como Yabuz el Terrible, no solo por las soluciones drásticas que daba a los problemas. En sus 2 primeros años de gobierno, después de haber derrotado y ejecutado a Ahmed, se dedicó a exterminar a todos los miembros de la dinastía otomana que pudieran tener algún derecho al trono, como por la violencia que empezaba con sus subordinados. Los fundamentos del poder otomano, lo podemos radicar en su secreto principal en fraguar un inmenso imperio. Además de los primeros logros militares, era el hecho administrativo, a partir de un sistema de impuestos que valoraba muy bien lo que cada parte del imperio podía aportar. Un sistema que hacía tributar desde el primer momento a las tierras recién conquistadas, como base para su consolidación dentro del imperio. Ante la enorme cantidad de etnias, culturas y religiones de su enorme imperio, los turcos tuvieron que hacer un gran esfuerzo de centralización e integración. La cuestión era respetar las características de todas estas variantes, manteniendo una cierta unidad en la superestructura del imperio. Los turcos asimilaron varias tradiciones jurídicas y muchas de ellas completamente ajenas al mundo del Islam. Perdón, lo que obligó a sus dirigentes a hacer algunas concesiones que pusieron de manifiesto el pragmatismo de los dirigentes del nuevo Estado. Se reconoció el derecho en vigor de los territorios conquistados con tal de que ese derecho se consideraba indispensable para el buen funcionamiento del Estado. Con este sistema, los sultanes sabían que iban a encontrar menos oposición entre los vencidos, además de que la economía imponía en algunos casos el respeto a las tradiciones jurídicas anteriores, por ejemplo, en las minas de oro y plata de los Balcanes. Eran, pues también, razones de tipo económico las que dictaban en esta cierta tolerancia. Todo esto limitó la capacidad de los soberanos otomanos para ostentar el poder como auténticos príncipes absolutos. Los turcos constituyeron unidades autónomas étnico-religiosas que mantenían su propia lengua, religión y organización interna, denominadas milet. Su jefe, con importantes atribuciones en cuestiones de educación o justicia, por ejemplo, respondía de la lealtad de la comunidad ante la autoridad turca centralizada. La población total del imperio se ha estimado que para principios del siglo XVI, en población total del imperio se ha estimado porque unos 8 millones de individuos. Y en este Estado multinacional y de diferentes religiones, los dirigentes y la ley fundamental eran obligatoriamente islámicos. Ahora bien, no hubo parte de la autoridad islámica una clara política de islamización a la fuerza de las poblaciones judía y cristiana. El porcentaje de genízaros, tropas de élite reclutadas a base de cautivos cristianos, eran ínfimos, comparado con la población total cristiana del imperio. Por otro lado, su efecto sistema de administración civil se completaba muy bien con un sistema de movilización de recursos para la guerra.
incluso por encima de los complejos métodos de asiento y de reclutamiento cristiano. Hay que destacar aquí el desrisme que gestiona la incorporación de jóvenes no turcos al ejército, permitiéndoles incluso que llegaran a altos puestos del propio ejército de la política. Los más renombrados soldados turcos eran estas tropas de asalto llamadas genízaros, que ascendían a unos 12.000 en el siglo XVI. Cristianos cautivos en su origen, como se ha dicho, se habían educado para la guerra en el palacio del sultán y eran, junto con los tercios españoles, las fuerzas de élite más importantes de entonces en todo el mundo. Por sus servicios podían ser recompensados con un timar, dominio territorial, y tenían la posibilidad de ascender a los puestos más altos de la administración. Los llamados sipais serían también fuerzas de choque, esta vez de caballería, que tenían sus propios cuerpos de ingenieros, de artillería también, y desde luego, muy compactas y muy efectivas. Tanto los genízaros como los sipais eran llamados los askeri, soldados y oficiales que estaban exentos del pago de impuestos, que empuñaban armas que nada tenían que envidiar a las de los cristianos. Incluso los arcabuces de los turcos eran de cañón más fino, pero mucho más alargado, lo que les hacía tener una cierta mayor precisión en los disparos lejanos. Las armas que no eran de fuego carecían del inmenso potencial que de la pieza española, pero los alfanjes y sables turcos estaban entre los mejores aceros del mundo. Y sobre todo, hay que destacar a los arqueros, que se constituían en el arma más masivamente empleada por el ejército otomano. Por otro lado, los turcos comprendieron pronto la importancia de la artillería y la utilizaron con profusión. Como sus conocimientos técnicos no eran lo suficientemente avanzados, los sultanes reclutarían especialistas alemanes que suministraron estas terribles armas tanto al ejército como a la armada. Esta última para su navegación en el Mediterráneo y mares adyacentes utilizaba la galera. El número de estas embarcaciones fue creciendo a lo largo del siglo XVI, hasta una cantidad verdaderamente impresionante. Se podían llegar a juntar más de 300 galeras para una operación, con los recursos que tenía el imperio. La base naval era de excelencia de sede Galípoli, y su gobernador ocupaba también el puesto de gran almirante de la Marina Imperial. De esta forma, el Imperio Otomano podía presentar en los campos y mares de batalla una máquina de guerra que en la mayoría de las ocasiones era muy superior a la de sus enemigos potenciales. Al sultán le asesoraba un consejo o diván, al que asistían los visires, una especie de ministros. En el diván tenían entrada el juez del ejército, algunos gobernadores de regiones importantes, el jefe de la Cancillería Imperial, el comandante en jefe de la Marina Imperial y el de los genízaros. El primer ministro era el denominado Gran Visir, que por supuesto formaba parte del diván, y fue un cargo que ostentaron muchos hombres de talento. En las cuestiones hacendísticas tenía mucha importancia el impuesto individual que pagaban los fieles, impuesto de tolerancia religiosa, la célebre jizya, así como los derechos de aduana. En cuanto a la administración territorial, el imperio fue dividido en más de 90 circunscripciones o zanjas, un tercio de ellas en Europa y los 2 tercios restantes en Asia. Al frente de cada una de las provincias estaba un Shah Bey, que era el jefe militar de la circunscripción y controlaba la administración económica y la actividad urbana. También debía inspeccionar la administración de justicia y tenía asimismo un pequeño diván para apoyar sus labores de gobierno. Alrededor de estas instituciones había un cierto número de agentes que controlaban la aplicación de las leyes y le encargaban de que asegurara la presencia del Estado en todos los territorios del inmenso imperio. Otra prueba del gran pragmatismo de la administración otomana es que, con objeto de administrar lo mejor posible los ingresos del Estado, la elaboración periódica de censos se conoce la existencia de algunos anterior
incluso al siglo XV. Permitía al gobierno seguir la evolución de la situación económica hasta sus detalles. El arrendatario de impuestos, llamado amil, se ocupaba de la recaudación, pero debía responder de que iba a realizar bien su misión a través de varios avalistas. Un inspector de finanzas controlaba a su vez la actividad del arrendatario de impuestos. El mustesis controlaba asimismo que todo el mundo observara las disposiciones de los reglamentos vigentes en cuanto a impuestos. La sociedad del Estado otomano no se puede considerar como la que en el Occidente se entiende por feudal. Cada trabajador no era un siervo de la gleba, o el timarote no era un propietario y no cultivaba su tierra nada más que de manera circunstancial, y a cambio de unos ingresos en su mayoría de carácter fiscal. Incluso se podría comparar con el simple campesino. El timariote recibía los ingresos fiscales en calidad de servicio de sultán y el campesino la tenencia de una tierra para asegurar a través de los derechos debidos al soberano la subsistencia del primero. La cultura va a gozar también de gran esplendor en el Imperio Otomano. Esta época es sin duda su edad de oro y vestigios de ella se pueden encontrar por todas partes del imperio, especialmente en las grandes ciudades como Bagdad, El Cairo, Sarajevo o Argel. La arquitectura es realmente impresionante, como la mezquita de Al-Balikia o Sanna Yemme, a lo menos espectacular en la de Damasco, aunque lógicamente la mayor muestra de urbanismo y arquitectura otomana es lógicamente la ciudad de Estambul, una ciudad que parece ser que tenía la impresionante cifra de 700.000 habitantes en la primera mitad del siglo XVI, rodeada por una muralla de unos 7 kilómetros. Dentro destaca el gran complejo de Süleymaniyye, con su magnífica mezquita, el Palacio Imperial de Topkapi, el famoso museo de hoy. El punto de inflexión, como se ha dicho anteriormente, llegó el 29 de mayo de 1453, con la caída de Constantinopla y con ella el poderoso Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, a manos del Imperio Otomano, bajo el mando de Mehmed II. Este hecho marcó el fin del Imperio Bizantino y un cambio significativo en el equilibrio de poder en el mar Mediterráneo. La caída de Constantinopla fue el resultado de un prolongado asedio de 53 días por parte de los otomanos. Mehmed II, conocido como el Conquistador, lideró el ataque y logró romper las formidables murallas de la ciudad, que habían resistido durante siglos. La conquista de Constantinopla no solo significó el fin de un imperio, sino también el cierre de una importante ruta comercial entre Oriente y Occidente, lo que influyó en el desarrollo posterior de la historia de Europa. Este hecho provocó el ascenso y la consolidación del Imperio Otomano como potencia dominante en el Mediterráneo oriental. Otro de los hechos que conlleva la caída del Imperio Bizantino fue la necesidad de buscar otras rutas comerciales por el mar hacia Oriente. Lo que provocaron estas circunstancias es inaugurar la era de los descubrimientos. Este hecho igualmente causó en todo el continente europeo y en sus reinos cristianos una profunda conmoción, así como tuvo un impacto en el arte, la literatura y la filosofía de la época. En el trono del Reino de Castilla estaba el rey Juan II, padre de la futura reina Isabel la Católica. En el trono del reino, el Reino de Aragón estaba el monarca Alfonso V el Magnánimo. Y en el Reino de Navarra estaba Juan II y el reino musulmán de Nazarí. Tras el cisma de Lutero y su excomunión de la Iglesia Católica por el Papa León X en 1521, los reinos cristianos de Europa quedaron totalmente divididos entre los reinos que se unieron al cisma protestante y a los que permanecieron en la Iglesia Católica. Pero esto no sería lo único que dividiría Europa entre católicos y protestantes. Es muy considerable la división entre los reinos católicos que actuaban por intereses personales
y entre estas actuaciones sería pactar con los musulmanes para debilitar a la potencia hegemónica de la cristiandad. En este caso sería el Imperio Español, y como ejemplo en estas tareas estaba la católica, entre comillas, monarquía francesa. La preocupación otomana. Al contrario que su padre, la mirada expansionista de Solimán el Magnífico se dirigió hacia Occidente, contra sus enemigos más naturales, los malhechores, como él decía, de Europa. A través de negociaciones consiguió una normalización de relaciones con el Shah de Persia y disuadirle de una posible acción contra el Imperio Otomano. Poco después de ascender al trono, el sultán ofreció a Hungría el cese de las incursiones otomanas, que habían comenzado a cambio de que ésta se sometiese a tributo. Los húngaros se negaron con la esperanza de encontrar ayuda imperial en la Dieta de Onos, que se estaba celebrando en aquellos momentos, pero desgraciadamente la Dieta únicamente trató el tema del cisma protestante. Los ingentes recursos del Imperio Otomano permitían al sultán mantener varios frentes abiertos simultáneamente. De este modo, pudo tomar con una operación combinada naval y terrestre la isla de Rodas, bastión de los caballeros hospitalarios, que se utilizaban esta base de operaciones de piratería contra las líneas marítimas de suministro del imperio, lo que confirmó el dominio completo de los otomanos en las aguas orientales del Mediterráneo, una especie de lago turco ya por aquel entonces. En su vertiginoso avance, los turcos van a tomar también Belgrado, pero quizá el hecho más sobresaliente desde el punto de vista militar será la batalla de Mohacs, 1526, con la que los turcos invadieron Hungría y se pusieron a disposición de asaltar Viena. Es la llamada dirección continental o terrestre de la expansión turca de esta época. Por aquel entonces, embriagado por su poder, Solimán el Magnífico destacaba su sentimiento de absoluta superioridad ante el monarca francés en sus primeros contactos diplomáticos, que se materializaron en una alianza, como han calificado los historiadores, contra natura. Yo personalmente lo llamo alta traición a Francia, a la fe católica y a toda la cristiandad. Solimán escribía en 1526 al rey francés Francisco I lo siguiente: yo, que soy el emperador de los emperadores poderosos, el príncipe de los príncipes, el distribuidor de las coronas de los reyes, que están sentados sobre los tronos del mundo, la sombra de Dios sobre las dos tierras, el poseedor del mar Blanco y del mar Negro, el soberano de Asia y Europa, de Carmania, de Grecia y de todo el país de Alejandro el Grande, el señor de Diyarbakir, de todo el país de los kurdos, de Persia, de Damasco, de Alepo, de Egipto, de la Meca y de Medina, de Jerusalén y de Arabia feliz y religiosa, y de países conquistados por mis gloriosos ancestros. Solimán pondría cerco a la capital austríaca en dos ocasiones. Primero, en 1529, con un potentísimo ejército de 120.000 hombres, pero abandonó tras 19 días de asedio por las imponentes murallas, la resistencia feroz de los asediados y las desfavorables condiciones climatológicas. Y la segunda, 3 años después, en 1532, se dirigió hacia la ciudad donde le esperaba el propio emperador Carlos I, al mando del ejército defensor. Sin embargo, a 100 kilómetros de distancia, en la localidad de Kunz, la resistente guarnición, allí apostada, entretuvo al ejército otomano durante un mes, lo suficiente para que el invierno se echase sobre ellos y se viesen obligados, por tanto, a abortar la campaña. Las negociaciones diplomáticas condujeron a una tregua y al mantenimiento del estatus de la zona, pero era un hecho que los turcos recibían ahora tributos de los príncipes cristianos, Fernando de Habsburgo y Juan Záporlai, nuevo monarca húngaro puesto por el propio sultán, y sobre todo que se habían plantado en las puertas de Viena y amenazaban a toda la cristiandad.
perdón, pero en realidad cobraría todavía más importancia el frente marítimo mediterráneo en la pugna entre los otomanos y la cristiandad. Barbarroja, con una gran audacia, experiencia marinera y competencia táctica, había protagonizado el importantísimo empuje de los turcos en el Mediterráneo occidental. En 1522, los caballeros de la Orden de San Juan deben abandonar ante el avance otomano la isla de Rodas y se establecen gracias a la iniciativa del emperador Carlos I en la semidesierta isla de Malta. Después de varias incursiones, Barbarroja consigue conquistar Túnez en 1534, amenazando al propio sur de Italia, pero un año más tarde, recuperado por las armas por Carlos I, una vez que se tomó la goleta, el puerto fortificado de la ciudad. Sin embargo, los turcos van a conservar dos bases importantísimas, además de Argel, el Peñón y Gerba. Desde 1537, la mismísima Roma estuvo seriamente amenazada cuando Solimán el Magnífico acampó en Valona con 150.000 hombres y una poderosa flota para lanzarse contra dicha ciudad. Asimismo, contando con la promesa de la colaboración del rey de Francia, Francisco I, apresado por las tropas españolas en la batalla de Pavía el 24 de febrero de 1525, sería atacar por parte de sus tropas la parte norte de Italia, o sea, un rey, un monarca cristiano traidor. Promesa que no cumplió, asustado por las graves consecuencias que podía traer su intervención. En 1538, los turcos y berberiscos se enfrentan contra los venecianos y con otras tropas cristianas en el Golfo de Arta y le imponen su retirada 2 años más tarde del archipiélago del Egeo y de Morea. A pesar de los esfuerzos, Carlos I por tomar la importantísima base de Argel en 1541. La empresa se saldaría con una desastrosa retirada. Los años siguientes, con el recurrente apoyo francés, los turcos seguirán enseñoreándose de esos mares pese a la muerte de Barbarroja en 1546. El corsario Dragut, también diestro marino y soldado, conquista Trípoli en 1551 y posteriormente el Peñón de los Vélez en 1554 y Bujía 1555. Durante el gobierno de Selim II, hijo de Solimán el Magnífico, de menor talla que su padre, Solimán, como hombre de Estado, el imperio mantuvo, no obstante, su esplendor territorial y organizativo, en parte gracias a los buenos oficios de los genízaros Sorcoyu Mehmed Pasha, el genízaro, de alta talla política y que había escalado todos los grados de la jerarquía militar y civil, quien dirigía realmente los asuntos del imperio. En cambio, las fuerzas otomanas fracasarán en el intento de tomar Malta en 1565, pero más tarde triunfaron en Chipre con un imponente ejército y una flota de 360 velas, arrebatando la isla a los venecianos, con lo que junto a sus bases en el norte de África se reforzaba su posición dominante en el Mediterráneo e infundía terror en los países europeos. No obstante, la conquista de Chipre en agosto de 1571 tuvo también un efecto no calculado, particularmente por el cruel asedio de Famagusta, donde las potencias cristianas tomaron nota por los excesos allí cometidos. Las masacres que hicieron sobre la población cristiana fueron un componente importante para el ardor con que combatieron los soldados de la Santa Liga en la batalla de Lepanto. En Occidente, el empuje otomano pudo contenerse gracias a las tropas del apoyo del emperador Carlos I. De nuevo, España, a pesar de su farsante e infame leyenda negra, libera y le saca las castañas del fuego a Europa, tanto a la Europa católica como a la Europa protestante. Pero en lo marítimo, el Mediterráneo se iba a convertir en la segunda mitad del siglo XVI en un mar terriblemente inseguro, no solo por los ataques de piratas de los propios turcos,
sino por sus aliados, los temibles reyezuelos de los puntos clave del norte de África, particularmente los de Argel. Aunque también hay que tener en cuenta que los cristianos se dedicaron con profusión semejante a la guerra en curso. De cualquier forma, una de las pretensiones resume muy bien el evidente peligro para los reinos de la cristiandad. Las incursiones de piratas en territorios de los reinos cristianos eran continuas. Uno de sus objetivos era secuestrar personas para esclavizarlos como remeros de la galera. La situación previa de la batalla de Lepanto va a ser el de máximo apogeo del Imperio Otomano. La situación que se había creado por el empuje y el avance otomano era totalmente alarmante para toda la cristiandad, pero especialmente para Roma, Viena y Venecia. En cuanto a la guerra de las Alpujarras, desde 1568 a 1571, en 1565, 3 años antes del inicio de la guerra de las Alpujarras, los otomanos realizaron una ambiciosa operación contra la isla de Malta. En aquel momento era una posesión de la monarquía hispánica, cedida a la Orden de los Caballeros de San Juan. El asedio se prolongó durante meses y los otomanos fueron finalmente derrotados gracias a la resistencia de los defensores y a la llegada de un socorro bajo mando español de más de 9.000 soldados, enviados desde Sicilia. A pesar de ser rechazados en Malta, los otomanos continuaron siendo una amenaza latente durante el desarrollo de la Guerra de las Alpujarras, además de prestar apoyo a los insurgentes granadinos. En 1570, en mitad de la rebelión alpujarreña, los otomanos arrebataron Chipre a Venecia y Túnez a España. La Guerra de las Alpujarras fue un enfrentamiento bélico de desgaste, con intereses de dilatación de la guerra, por los otomanos, organizado y apoyado en todos los sentidos, logística como soldados genizados, por el Imperio Otomano, para desgastar el poder de la monarquía hispánica y debilitarla ante el inexorable avance otomano en el mar Mediterráneo. Además de la cuestión otomana, el rey Felipe II tenía otros flancos abiertos, como es la confrontación con los rebeldes protestantes en Flandes, los enfrentamientos que Francia causaba por la hegemonía europea y los gastos del proceso descubridor en América y Asia. En la guerra de la Alpujarra participaron don Álvaro de Bazán y don Lope de Figueroa, el primero nacido en Granada y el segundo en Guadix. Bazán, el invicto almirante Figueroa, considerado por algunos historiadores como el mejor soldado del siglo XVI, y el inventor de la infantería de marina. En la batalla de Hemmingen, la actual Hemgum, Alemania, fue Figueroa herido 17 veces en combate, herido y todo realizó los movimientos tácticos que facilitó al duque de Alba una victoria contundente. Los dos, en la batalla de Lepanto, tuvieron un papel trascendental en la victoria de la Armada Católica. En la guerra de Alpujarra fracasaron en su estrategia hombres aguerridos como los marqueses de Mondejar y de los Vélez. En cambio, el joven Juan de Austria consiguió la definitiva victoria. La monarquía francesa, aliada de los otomanos, ayudó proporcionando armamento a los moriscos. En cuanto a las conquistas a terrenos cristianos por parte de los otomanos, son los siguientes. La caída del Imperio Bizantino en 1453, la caída de Serbia en 1459, caída del último reino cristiano de Oriente, Trebizonda, en 1461, la caída de Bosnia y Croacia en el año 1463, la caída de la isla griega de Eubea en 1470. De los años del 1460 al 75 cae el Ducado de Atenas y el Principado de Morea, en el Peloponeso. Los otomanos desembarcan en Italia un tanto, seguidamente pasaron a la aniquilación de la población cristiana en 1470. Una vez radicalizados, conquistan los otomanos Belgrado en 1521. En 1522 invaden Rodas, de los Caballeros de San Juan. En 1526 humillan y asesinan al rey Luis de Hungría de Mohács.
En 1529 se lanzan desde Hungría a tomar Austria y especialmente su capital Viena. Fracasan debido a la ayuda española. 3 años después, en 1532, lo intentaron de nuevo, pero el mismo Carlos I los defendió. Toma de Budapest en 1541. El año 1530 toman Rumanía. Después de tomar y saquear Niza en 1543, se instalan en Tolón, terreno cedido por el rey francés Francisco I. El año 1544 masacran a la población cristiana de la isla de Lipari, Italia. Ese mismo año desembarcan en Córcega y saquean la isla de Elba. En 1558 se apoderan de Ciudadela, Menorca. También incursiones en Valencia y en Andalucía. En 1565 intentan tomar Malta de los Caballeros, pero gracias a una flota española enviada por Felipe II, los libra de caer en manos otomanas. En 1570 someten la isla de Chipre a una terrible masacre. En 1571 devastan todo el Adriático, de Corfú hasta Venecia. El sultán Selim cuenta con la caída inmediata de Roma y Venecia, donde, según unos informes, prepara un ataque feroz. La intervención del Papa San Pío V en la formación de la Liga Santa es trascendental. Dada la situación cada vez más crítica de los reinos cristianos de Occidente, el Papa San Pío V se moviliza para crear con los reinos católicos una Liga Santa, donde se frene el avance otomano, especialmente en el mar Mediterráneo. Este aspecto de pontificado de San Pío V, visto en el contexto de su obra, Otras hazañas, fue resumido por su biógrafo del siglo XVIII diciendo: el celo por el reino de Cristo fue la virtud principal de nuestro Santo Papa, porque mientras él se entregaba así a restaurar la fe en Europa y a propagarla en las regiones más lejanas del mundo conocido, no se consagra menos a su empeño por tener el progreso del enemigo común de nuestra sacrosanta religión, que se aprovechó de las divisiones de la cristiandad para atacar Malta. El enemigo común de nuestra sacrosanta religión era, por supuesto, el Islam, bajo la forma del Imperio Otomano. El sitio de Malta, al que se refiere el anónimo biógrafo, tuvo lugar realmente en 1565, un año antes de que el Papa Pío V se convirtiese en Papa. Pero uno de sus primeros actos como pontífice fue enviar grandes sumas de dinero a Malta para que pudiesen reconstruir las fortificaciones y erigirse una nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua. También proclamó un jubileo el primer año de su pontificado, exhortando a los fieles a la penitencia y a la limosna para obtener de Dios la victoria sobre el poder militar de los musulmanes. Aparte de su apoyo financiero, a los caballeros de Malta envió dinero para fortificar ciudades en toda Italia. Hizo aportaciones mensuales para los asediados cristianos de Hungría y trabajó sin descanso para unir a los principales poderes cristianos para defensa de la cristiandad. En el año 1571, un año después de que los turcos atacasen Chipre, amenazando con dominar el Mediterráneo, San Pío V fue decisivo para la fundación de la Liga Santa, una alianza de naciones y ciudades-estado que incluía a España y a la mayor parte de los estados, de los que es hoy la actual Italia. Aunque intentó convencer al Sacro Romano Imperio y a Francia para unirse a la Liga, ambos rehusaron. El imperio prefirió mantener su tregua con los turcos otomanos, mientras que Francia estaba ya en realidad aliada con los musulmanes y con los países protestantes, formando con ellos una triple alianza anti-española, traicionando la monarquía francesa a su pueblo, a la fe católica, como he dicho antes, y al occidente cristiano. Tras el debate creado, en principio, cuando al final España entró en la Liga Santa, el rey Felipe II exigió como mayor proveedor de la Armada que su hermanastro Juan de Austria fuera el mando supremo de la Armada, situación que el Papa al Papa Pío V le creó dudas, a pesar de los buenos informes que tenía.
El hecho por el que el Papa San Pío V aprobó a don Juan de Austria como comandante supremo de la Armada de Lepanto fue la lectura del Evangelio de San Juan, que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. San Pío V envió su bendición a don Juan de Austria, el comandante en jefe de la flota de la Liga Santa, urgiéndole a descartar a todos los soldados de mala vida y prometiéndole la victoria si lo hacía. Cuando la flota cristiana se dirigió hacia el oeste para encontrarse en batalla con la flota otomana, San Pío V ordenó oraciones públicas y aumentó sus propias súplicas al cielo. En cuanto a la batalla de Lepanto en sí misma, tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, y nada mejor que recoger la cita triunfalista y llena de acción de Harry Crocker. Cuando las dos fuerzas colisionaron, fue el mayor enfrentamiento naval en la historia de la cristiandad. Las galeras chocaron unas con otras, las sujetaron con garfios para asegurarlas, y los hombres armados se lanzaron a degüello unos contra otros, las flechas contra arcabuces, cimitarras contra espadas, el fuego de los mosquetones contra la carga de las picas. Al finalizar la batalla, habían muerto 8.000 combatientes cristianos contra 30.000 otomanos. Miles de esclavos cristianos, quizás hacia unos 12.000 encadenados bajo las cubiertas como remeros de los barcos turcos, habían sido liberados. Fue un golpe devastador al Imperio otomano, que perdió todos sus barcos excepto 30, y la batalla naval más decisiva desde la batalla de Accio en el año 31 a.C. Se dice que el Papa San Pío V, que había hecho más que nadie para hacer posible la victoria cristiana, rompió a llorar cuando le llegó la noticia de la victoria. En agradecimiento por este triunfo y el golpe devastador que se había asestado al poder del Islam, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, ahora normalmente conocida como la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. La Iglesia celebra todavía la victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Para conmemorar el aniversario de la batalla de Lepanto, también añadió a las letanías lauretanas la súplica Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos, en homenaje al papel que atribuía a la intercesión de la Virgen Santísima en la victoria de las fuerzas cristianas. San Pío V murió el 1 de mayo de 1572, pocos meses después de la victoria de Lepanto. Fue canonizado en 1713, como reconocimiento oficial de que el Papa, que había fundado la Liga Santa, disfrutaba de una gloria más allá de todas las victorias que puede ofrecer este mundo. En cuanto a la Liga Santa, podemos decir que en 1570, como se ha dicho, Pío V, alarmado por la evidente amenaza otomana a toda la cristiandad, convoca a los reinos cristianos, ciudades de Estado, más bien cristianos católicos, directamente afectados. Finalmente, la Liga Santa fue una coalición formada por la monarquía hispánica, estados pontificios, República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. En cambio, el Papa Pío V envió a su sobrino, el cardenal Alessandrini, como legado al rey de Francia, Carlos IX, a unirse a la Liga Santa, a lo que respondió de forma negativa y además grosera contra el enviado del Papa. Dicho rey acababa de renovar sencillamente los pactos con el Imperio Otomano. No fue diferente la actitud del nuevo nuncio de Francia en Roma, despreciando las Ligas Santas. La católica monarquía francesa formaba parte de una triple alianza con la Europa protestante y con los otomanos, y cuyo principal objetivo era derribar el poderío de la monarquía hispana. Pasados los siglos, la historia se repitió en la Segunda Guerra Mundial. La Francia ocupada colaboró con los nazis, aunque se intente reescribir la historia con películas cuyo protagonismo indiscutible es la resistencia francesa. La Armada Católica tuvo su punto de encuentro en Mesina. Allí el espionaje otomano tuvo un fallo que benefició a la Armada Católica, y es que informaron tempranamente
de la presencia de 160 galeras. Pasados pocos días, la armada aumentó con la llegada de 42 barcos en total, o sea, 202 barcos. Tras la batalla de Lepanto, Tiziano pintó el cuadro titulado La religión socorrida por España, señalando indudablemente a España como principal, verdadera y gloriosa defensora de la fe católica. En cuanto a la Armada de la Liga Santa, tenemos a los mandos don Juan de Austria, comandante general, Álvaro de Bazán, comandante de la flota, Sebastián Veniero, comandante de la Armada veneciana, Marco Antonio Colonna, comandante de la flota papal, Juan Andrea Doria, capitán de la escuadra de Génova, Agustín Barbarigo, proveedor general de la Armada de Venecia, Luis de Requesens, gobernador de Milán y figura destacada. También el que destacó fue un joven llamado Alejandro Farnesio, de gran valor, estratega y de gran furor de valentía. En cuanto a composición de la Armada de la Liga Santa, fue lo siguiente: 207 galeras, 6 galeazas y navíos armados, fragatas, 20. Piezas de artillería, 1.200 y 90.000 soldados. En cuanto a la subdivisión, se organizaba lo siguiente: tercios españoles, 20.000, mercenarios alemanes, 5.000, infantería veneciana, 8.000, infantería de los estados pontificios, 2.000, caballeros de Malta, aventureros españoles, portugueses, franceses e ingleses, 1.800, marineros y galeotes, 34.000, remeros convictos, 20.000. En cuanto a el ala izquierda, o sea, de la flota, el comandante era Agustín Barbarigo, contaba con 53 galeras y 2 galeazas. En cuanto a la distribución del centro, el comandante era don Juan de Austria. Total, 58 galeras y 2 galeazas. En la distribución del ala derecha, el comandante era Juan Andrea Doria. Contaba con 54 galeras y 2 galeazas. En cuanto a la retaguardia, el comandante era don Álvaro de Bazán, que contaba con 30 galeras. Y en la vanguardia, el comandante era Juan de Cardona, que contaba con 7 galeras. En cuanto a la armada otomana, los mandos eran los siguientes: Alí Bajá, comandante general; Mehmed Sorko Bey, comandante de la vanguardia; Ulus Alí Bajá, comandante de ala izquierda; Mehmed Suli, comandante del ala derecha; Alí Bajá, comandante del centro; y Amure Drogon Raes, comandante de la retaguardia. En cuanto a la organización y composición de la armada otomana, el comandante general era Alí Bajá, con composición general 210 galeras, 87 galeotas, soldados 120.000 combatientes y piezas de artillería 750 piezas de artillería. En cuanto al desglose otomano, contaban con 20.000 genízaros, infantería ordinaria 30.000, tripulantes 15.000, galeotes 55.000 y remeros esclavos 25.000. En cuanto a la distribución del ala izquierda, el comandante era Ulus Ali, contaba con 75 galeras y 5 galeotas. En cuanto a la distribución del centro, el comandante era Alí Bajá, contaba con 87 galeras. Y en cuanto al ala derecha, el comandante era Mehmed Suli, contaba con 60 galeras y 2 galeotas. En cuanto a la distribución de la retaguardia, el comandante era Amure Dragun Raes, contaba con 8 galeras y 22 galeotas. El comienzo de la batalla, en víspera de esta, don Juan de Austria le escribe al príncipe de Éboli lo siguiente: la gana que hay de pelear en esta armada es mucha y la confianza en lo de vencer no es menos. Haga Dios como a él más se sirva. Juan de Austria ponía todo en las manos de Dios. Llegado el día 7 de octubre de 1571, al amanecer, momento antes de la batalla, don Juan se dirige a su tropa de la Real, diciendo: hijos,
A morir hemos venido y a vencer si fuera esa la voluntad de Dios. Don Juan de Austria, previamente al desconfiar de los venecianos, hizo como prevención embarcar a 4.000 soldados de los tercios en cada galera veneciana y entremezcló galeras españolas con venecianas, teniéndolas así totalmente intervenidas. Cada barco católico tenía su estandarte extendido con Cristo crucificado y a sus pies las armas del Papa de España y Venecia. Todos recibieron la absolución con indulgencia plenaria. Avanzando ya la madrugada, las naves de la Liga Santa se comenzaron a desplegar en la boca del Golfo de Levanto. Se establecieron 4 cuerpos de combate, intercalándose en ellos embarcaciones de todos los estados participantes. El flanco derecho con 54 galeras y 2 galeazas, comandado por don Juan Andrea Odoria. El centro con 58 galeras y 2 galeazas, comandado por don Juan de Austria. El flanco izquierdo, 53 galeras y 2 galeazas, comandado por don Agustín Barbarigo. Y la retaguardia con 30 galeras, comandadas por don Álvaro de Bazán. La armada otomana, comandada por Alí Bajá, partió al encuentro de la armada católica en contra del consejo de sus mandos. La disposición era la siguiente: en el flanco derecho 60 galeras y 2 galeotas, comandadas por Mehmed Suli. En el centro con 87 galeras, comandadas por Alí Bajá. En el flanco izquierdo con 65 galeras y 5 galeotas, comandadas por Ulu Ali, y a la retaguardia con 8 galeras y 22 galeotas, comandadas por Amures Dragon Reis. A las 9 de la mañana, las armadas se podían vislumbrar una a otra. Navegaron las dos hacia el choque frontal. Como vanguardia, 6 galeazas venecianas se colocaron delante con un potente artillería. Previamente arresaron los espolones para que sus naves pudieran ganar espacio de tiro con la artillería y facilitar el abordaje. Al principio, el viento era favorable a la armada otomana, pero avanzada la mañana amainó. Pero un poco antes de las 12 de la mañana, la hora del Ángelo, imprevistamente el viento tomó dirección contraria, favoreciendo a la armada de la Liga Santa. Esto se interpretó como una intervención divina. Seguidamente, a las 12 de la mañana, se desató el infierno en el Golfo de Lepanto. La armada otomana comenzó disparando la primera andanada de artillería, pero la mayoría de los proyectiles al mar se cayeron al mar. Esto supuso un acto ventajoso para las naves de la Liga Santa, ya que mientras las naves otomanas cargaban la artillería, las naves católicas se acercaron menos de 100 metros, ante el enemigo, que era a distancia segura de disparo. Descargaron sobre los otomanos y arrasaron. Entonces la batalla se fragmentó en varios escenarios cuyo objetivo era abordar las naves enemigas y con arcabuz o espada o daga y matar al enemigo y echarlo por la borda. Las primeras naves en entrar en combate tras las galeazas fueron las venecianas, comandadas por Agustín Barbarigo, que morirían en su enfrentamiento con el flanco derecho con los otomanos. Estos desbordaron a las galeras venecianas hasta que la reacción de Álvaro de Bazán, enviando refuerzos, equilibró este flanco. Los otomanos, al caer su comandante Mehmed Sorko, huyeron a tierra, donde fueron perseguidos por los soldados de la Liga Santa. El almirante corsario Ulugh Ali, comandante del flanco izquierdo, consiguió que las galeras de Juan Andrea Doria se alejaran mar adentro, dejando así un hueco. El comandante genovés intentó reaccionar, pero era tarde. El comandante berberisco había aniquilado a toda la dotación de la nave capitana de la Orden de Malta, así como otras naves de la Liga Santa. Estaban en serias dificultades. De nuevo, Álvaro de Bazán y Juan de Cardona enviaron refuerzos, consiguiendo hacer huir a los supervivientes otomanos, que se llevaron consigo una galera veneciana como botín. Pero era en el centro donde se combatía con mayor fiereza. La sultana, nave capitana del capitán general otomano, había abordado a la real nave donde estaba don Juan de Austria, donde los genízaros intentaban tomar la galera. La firme actuación de los arcabuceros e infantería impidió que consiguieran este objetivo.
Don Álvaro de Bazán, viendo la peligrosidad de la situación, no dudó en ir personalmente en ayuda con algunas naves que le quedaban, siendo blanco de arcabuceros que no consiguieron traspasar su armadura. Consiguió romper con las amenazas otomanas a la Real. Llegada la tarde, fueron los soldados de los tercios, comandados por el maestre de campo don Lope de Figueroa, los que habían abordado a la sultana, donde dieron muerte a Ali Bajá, comandante de toda la flota. Un soldado del tercio decapitó a Ali Bajá. Seguidamente prendieron el estandarte que el sultán regaló a su capitán general y a las 4 de la tarde corrió como la pólvora la muerte de Ali Bajá, y viéndose superados los otomanos, se rindieron. En esta batalla, un jovencísimo Alejandro Farnesio se hizo famoso por el coraje demostrado. Finalizada la batalla del Golfo de Lepanto, estaba teñido de color rojo. Miles de muertos flotando, otros en el fondo del mar hundidos y ahogados por el peso de su armadura. Todo estaba plagado de restos de madera, de barcos hundidos y despedazados. Se estima que unas 60.000 combatientes murieron o fueron heridos en combate. La flota otomana fue prácticamente destruida, donde 42.000 bajas murieron 30.000 y 12.000 cautivos, donde estaba incluido lo más selecto de los submandos y marinería, así como los genízaros, los soldados de élite musulmanes. Se hicieron 8.000 prisioneros y 12.000 de los esclavos remeros, entre ellos mujeres, fueron liberados. Esta victoria no solamente fue celebrada por los católicos, sino también por la Europa protestante, y con ella incluida a la traidora Francia. La Liga Santa, liderada por España, había liberado a Europa del peligro otomano, sobre todo del mar Mediterráneo, donde fue aniquilado el dominio musulmán y el peligro que con ello conlleva. Aunque los otomanos repusieron la flota en 6 meses, los mandos que hacían efectiva y operativa su armada habían caído todos en batalla. Desde Lepanto se inició el comienzo y el lento declive del Imperio otomano. Cuando llegó al Vaticano la noticia, se rezó un Te Deum presidido por el Papa y acompañado por el Colegio Cardenalicio. Entre España y el Imperio otomano comenzó lo que se llamó como la tregua silenciosa, donde ninguno de las dos potencias volvieron a tener un conflicto armado. La batalla se ganó por táctica naval, capacidad de fuego y capacidad de combate. La Liga Santa tenía un as para ganar y ese as eran los tercios españoles, que fueron enviados la élite de todos los tercios. De forma comparativa, para mostrar la ferocidad de la batalla de Lepanto, el desembarco de Normandía, que duró prácticamente un día, hubo 4.460 bajas, en las que 1.860 cayeron en combate. En cambio, la batalla de Lepanto, que duró 4 horas, murieron 30.000 personas, 30.000 otomanos y 8.000 cristianos. La batalla de Lepanto fue un hecho trascendental en la historia de Europa, donde aún la historiografía que dejaron los ilustrados, escrita con manos francesas, tergiversa los hechos históricos o los ningunea. De España, ocultando la realidad histórica y ocultando el papel de tanta trascendencia que tiene España a nivel mundial. Aún por desgracia, se sigue practicando y asumiendo esta historiografía en la aula de nuestra nación, donde ya va siendo hora de que la historia vuelva a nosotros depurada de términos ideológicos, leyendas negras y etc. También conviene recordar el papel tan miserable que practicó la monarquía francesa con Francisco I y Carlos IX, así como la jerarquía de la Iglesia francesa, que igualmente siguieron los pasos de su rey en aquel tiempo, traicionaron al pueblo francés, a la cristiandad y a la fe católica, donde se podía constatar su triple alianza con la Europa protestante y con los otomanos, para principalmente mermar el poder de la España católica. En cuanto al papel de la Virgen en Lepanto,
Las fuentes católicas que relatan la batalla de Lepanto a menudo omiten mencionar un hecho muy importante, presente en algunas fuentes musulmanas. Estas últimas dicen, y hasta ahora todas las fuentes católicas están de acuerdo, que hubo un cierto momento en que la situación de los católicos parecía desesperada. Se había producido un terrible enfrentamiento entre los dos ejércitos a bordo de los barcos, y en este enfrentamiento, en un determinado momento, los católicos estaban batiéndose en retirada, y la situación parecía completamente perdida. De repente, cuanto menos se lo esperaban, los musulmanes empezaron a retroceder, y algunos de ellos, a los que se les preguntó qué ocurría, respondieron que una señora apareció en el cielo vestida de reina y los miró con una mirada tan terrible que les faltó completamente el valor y huyeron. Reflexionemos sobre esta situación. Se trataba de una batalla naval, la mayor librada en la historia hasta este momento, que creó un suspense en toda la cristiandad, porque en ella estaba en juego el futuro de Europa. Europa estaba miserablemente dividida entre católicos y protestantes. Los protestantes habían abierto una brecha en el seno de la cristiandad y los países católicos, ya probados por la lucha contra los protestantes, no habrían podido resistir si importantes fuerzas musulmanas hubieran desembarcado en el sur de Italia. Roma habría caído en manos de los otomanos y no se sabe quién habría podido defender su avance. Humanamente hablando, la causa católica parecía perdida. En esta inmensa batalla naval luchaban 4 potencias cristianas, convocadas por San Pío V. Aunque ya la he mencionado, los vuelvo a repetir: España, Venecia, Génova y los estados pontificios. El destino de la batalla fue incierto, ciertamente. Las descripciones coinciden en que fue terrible, feroz, una tremenda carnicería. Los católicos abordaban barcos musulmanes. Algunos musulmanes ya estaban en barcos católicos. La gente moría y moría en ambos bandos. Los barcos chocaban y algunos se deshacían. Barcos que se hundían, personas lanzadas por la borda, por armaduras que se ahogaban tras algunos intentos de mantenerse en flote. En este momento de la lucha, el comandante don Juan de Austria invoca la ayuda de Nuestra Señora y las fuerzas católicas recurren a la fe, pidiendo a la Virgen que baje a su lado. Podemos imaginar el esfuerzo de don Juan de Austria por recogerse y, por así decirlo, distanciarse de la batalla. En ese acto actuó el poder de la fe. En ese momento, sin embargo, toma distancia mental del acontecimiento, el espíritu de fe de los que luchan y no se rinden, de los que saben que pueden morir, dan su vida por una causa que desde el punto de vista humano parece muy comprometido. Pero eso fue de que la intervención divina a través de la Virgen fue efectiva. Parece que los enemigos la vieron, pero los no católicos, las tropas islámicas, sin embargo, huyeron. Esto significa que los combatientes católicos tuvieron el mérito de la fe pura, de la fe efectiva. No vieron el milagro, pero sintieron los efectos del milagro. En cuanto ya podemos también hablar como colofón y conclusión, voy a citar a Chesterton, un poema que escribió sobre Lepanto. Es un poema de agradecimiento a España por el papel que hizo prioritario en Lepanto. En 1911 publicaba Chesterton uno de los mejores poemas, Lepanto. Trata claro de la célebre batalla marítima, en que el Reino de España, con aliados italianos, obtuvo una épica victoria que detuvo el avance otomano sobre el mar Mediterráneo el 7 de octubre de 1571. Por su sonoridad, fuerza y empuje, es considerado una obra maestra. Voy a leer solamente un fragmento. Luego ya el texto
Cuando se publique lo pueden leer completo. Que dice así el poema. Lepanto. Blancos los surtidores en los patios del sol. El sultán de Estambul se ríe mientras juegan. Como la fuente es la risa de esa cara que todos temen, y agita la boscosa oscuridad, la oscuridad de su barba, y enarca la media luna sangrienta, la media luna de sus labios, porque al más íntimo de los mares del mundo lo sacuden sus barcos. Han desafiado las repúblicas blancas por los cabos de Italia, han arrojado sobre el león del mar, el Adriático, y la agonía y la perdición abrieron los brazos del Papa, que pide espada a los reyes cristianos para rodear la cruz. La fría reina de Inglaterra se mira en el espejo, la sombra de los Valois bosteza en la misa. De las irreales islas del ocaso retumban los cañones de España, y el señor del cuerno de oro se está riendo en pleno sol. Laten vagos tambores, amortiguados por las montañas, y solo un príncipe sin corona se ha movido en un trono sin nombre, y abandonando su dudoso trono e infamado sitial, el último caballero de Europa toma las armas, el último regazo trovador que oyó el canto del pájaro, que otrora fue cantando hacia el sur, cuando el mundo entero era joven. En ese vasto silencio, diminuto y sin miedo, sube por la senda sinuosa el ruido de la cruzada. Mugen los fuertes gongs y los cañones retumban. Don Juan de Austria se va a la guerra. Forcejean tiesas banderas en las frías ráfagas de la noche. Oscura púrpura en la sombra, oro viejo en la luz. Carmesí de las antorchas en los atabales de cobre. Las clarinadas, los clarines, los cañones, y aquí está él. Ríe don Juan, y en la gallarda barba riza. Rechaza estribando fuerte todos los tronos del mundo. Yergue la cabeza, como bandera de libre. Luz de amor para España, hurra. Luz de muerte para África, hurra. Don Juan de Austria cabalga hacia el mar. Muchas gracias. Pues Manuel, estoy dejando de presentar. Si me hace caso, perfecto. Muy bien, yo os Cambio dejo. el diseño. Vale, muy bien, Cesario. Un abrazo. Muy bien, Cesario, hasta luego. Bueno, yo solo, sin palabras, Manuel, como siempre. Yo creo que es importante, pues yo creo que recordar estos momentos, ¿no? Hay algunos personajes que los han mencionado. Bueno, la Real, hay una réplica en Barcelona, ¿no? En las Atarazanas de Barcelona, si mal no me equivoco. Y el estandarte de la Victoria, Cristo que está aquí cerca de Madrid. Exactamente. Luego el Cristo de Lepanto está en Barcelona. Sí, no, lo trajo. De Barcelona. El Cristo de Lepanto. Okay. Sí. Y el estandarte, ¿no? De la Virgen de la Victoria aquí. Sí. Que la trajo un catalán, porque Luis de Requesén era catalán. Y además de la Orden de Santiago aquí en Castilla. ¿Vale? O sea que bueno, que mucho tenemos que aprender. Pero bueno, no me enrollo. Franciscos, que ambos son franciscos. ¿Tenéis alguna pregunta, comentarios? Sí, yo he leído que don Juan de Austria no se fiaba de los genoveses. Y colocó ahí españoles en las naves genovesas, ¿no? En los tercios. ¿Cuál es la base? ¿Por qué no se fiaba de los genoveses? Bueno, había una desconfianza mutua entre venecianos y españoles. No obstante, la desconfianza se agravó cuando, al meter don Juan de Austria soldados de los tercios en galeras venecianas, hubo un incidente en una de las galeras, una pelea entre soldados de los tercios y venecianos. Entonces, el mando de esa galera mandó ejecutar a un capitán de los tercios, que solamente don Juan de Austria tenía autoridad para aprobar la ejecución.
entonces el mando de la galera mandó a ejecutar a un soldado. Ahí hubo una pelea que murieron varios, entre tercios y venecianos. Y entonces, al tomarse la libertad de ejecutar al capitán de los tercios, don Juan de Austria, sin contar con la autoridad de don Juan de Austria, don Juan de Austria lo que hizo es que lo destituyó. Lo destituyó de la galera y que estuvieron a punto de romper la alianza, o sea, de no ir a la batalla. Don Juan de Austria cambió de opinión cuando don Álvaro de Bazán le dijo que había que ir a la batalla, porque el mover toda la Santa Liga suponía muchísimo dinero y que no iban a encontrar otra ocasión, otra batalla, que se congregaran toda la armada otomana. Y entonces don Juan de Austria se dio cuenta que don Álvaro de Bazán llevaba razón y que también surgió la noticia de la toma de una ciudad por los otomanos. Entonces eso es lo que hizo reflexionar y seguir para adelante. Pero que estuvo así, de romperse la alianza por esa pelea que hubo en la galera veneciana. Pero no obstante, había ya desconfianza entre los españoles y los venecianos. ¿Más preguntas? Hombre, yo creo que hay que destacar desde luego la figura de Álvaro de Bazán como pieza clave porque si no hubiese salido en ayuda del centro de la formación de la Real, que estaba ahí con la sultana en plena tal, yo creo que tanto Cardona como Álvaro de Bazán fueron claves, ¿no?, para fortalecer ese centro de la formación. Claro, y también mencionaré a mi paisano, Lope de Figueroa, que su intervención en el asalto a la sultana es que hizo 3 asaltos a la sultana, o sea, que no se estuvo quieto, no se conformó con una. Hizo 3 asaltos a la sultana y entonces es cuando capturaron a Alí Bajá, le cortaron la cabeza. Que eso a don Juan de Austria le desagradó, de que al comandante de la flota lo decapitara. Manuel, sí. Tú que aparte de historiador, eres hermano de la Orden Tercera de San Francisco, estoy leyendo ahora a un vaticanista, un famoso vaticanista, y me ha sorprendido porque cuestiona, o bueno, él de alguna manera te viene a decir que en el Vaticano, en la actualidad, en la Iglesia, que hay algunos que cuestionan la santidad o critican la santidad de San Pío V, precisamente por haberse enfrentado al Islam, a los turcos. Tú, a ver, serena y prudentemente, como hermano terciario que eres de San Francisco, ¿cuál es tu opinión? A mí me ha sorprendido este vaticanista. No es él, o sea, él de alguna manera no dice que es él, dice que en la Iglesia que hay algunos que, bueno, que cuestionan a San Pío V. Ahí lo dejo. A ver, serena y prudentemente, si puedes dar alguna respuesta. Yo transformaría un poco la respuesta o la pregunta, por decirlo así, o adelantaría a situaciones. ¿Qué hubiera sido si la Liga Santa no hubiera actuado? De la fe católica. Europa hubiera caído bajo el Islam, pero que hubiera caído. Que fue una batalla decisiva, trascendental, a pesar de que la historiografía de la Ilustración lo ningunea. Pero como comparación he puesto, con tantas películas que ha habido del desembarco de Normandía, comparado con la batalla de Lepanto, la batalla de Lepanto fue feroz, una cantidad de muertes tremenda. Y cito que el armamento del desembarco de Normandía era mucho más destructivo, pero es que fue feroz la batalla de Lepanto. ¿Y en vista a qué fue? Pues a la defensa de la fe católica, aunque también había intereses
geoestratégicos y de culturales, porque como he puesto de subtítulo en mi trabajo, es el choque de dos civilizaciones. Ahí se jugaba la civilización cristiana, ahí entramos ya con católicos y no católicos, porque los otomanos no hubieran respetado ni siquiera al rey Francisco I, hubieran aniquilado todo. Entonces, estos vaticanistas que hablan muchas veces interpretan las cosas con el pensamiento actual. Para estas cosas, analizarlas, tienes que irte al contexto en el que se vivió. Por eso he señalado la cantidad de destrucciones, aniquilaciones, violaciones, destrucción de los otomanos. O sea, el ser humano tiene el derecho de defenderse cuando hay peligro. Y ahí estamos metiendo también a la fe. Yo recuerdo un caso que creo que está beatificado de la guerra civil, de un soldado requeté que les decía a sus compañeros cuando disparaban: disparad sin odio, pero disparad. Y está beatificado. O sea, la fe, el cristianismo tenía un evidente peligro de sucumbir, por lo menos en Europa, aunque ya se estaba expandiendo en América, pero en Europa había un peligro real. Y el hecho de la victoria lo celebró toda Europa. Católicos, protestantes, anglicanos, toda Europa. Porque sabían que España lo había liberado a toda Europa de una situación de desaparecer totalmente. Porque los otomanos estaban en esos momentos en el punto álgido de su poder. O sea, aunque, fíjate, cuando pasaron 6 meses, habían repuesto toda la armada que se había destruido. Pero claro, lo que no podían reponer eran los mandos que hacían efectividad a esa armada, que habían caído en la batalla de Lepanto. Yo creo que lo que dice Francisco es verdad. Hay que ver el contexto de aquel siglo como diferente al contexto actual. Pero también hay muchos paralelismos, ¿eh? Bueno, si quitan, entre comillas, cuestionan a San Pío V, supongo que cuestionan también a San Fernando, aquí, claro, en España. Exactamente. Claro, y a tantos otros. Pero también hay que ver, buscando los paralelismos, la separación de los países europeos de aquel siglo se sigue dando ahora. Se sigue dando ahora con interés, hay ridículos en muchas ocasiones. Entonces es así de triste, ¿no? ¿Vale? A mí... Sí, habla Manuel. Sí, es que, vamos a ver, muchas veces dentro de la Iglesia hay personas que tiene que ser lo que ellos piensan. Y si no es lo que ellos piensan, no es auténticamente cristiano. Entonces, ahora voy a hablar de un caso muy reciente. Todos conocemos, tenemos conciencia de la próxima canonización del joven Carlos Acutis. Bueno, un asesor teológico del Papa Francisco ahora va reprochando que no se puede canonizar a un joven que se basó su fe en los milagros eucarísticos. O sea, una cosa absurda, Pues bueno, pues precisamente un milagro eucarístico es algo sobrenatural en el que te puedes basar, pero este señor dice que no, que eso es absurdo de que se canonice a una persona que se basó su fe en milagros eucarísticos. Digo, bueno, pues es lo absurdo. Y entonces, pues... Totalmente. Lo absurdo. Totalmente. Lo que pasa es que al final estas cosas, entre comillas, hacen dudar a todos los cristianos, ¿no? Porque se dicen tantas incoherencias que al final te hacen no saber dónde estás, ¿vale? Pero bueno. Pero yo creo tiene que... derecho a defenderse de una total destrucción, que es lo que el proyecto, uno de los proyectos que tenía los otomanos, es entrar en Roma y arrasarla. Es que lo has dicho.
no se iban a parar en Viena, evidentemente. Si hubiesen tomado Viena, habrían seguido hacia el centro de Europa, habrían ido a toda Austria, a toda Alemania, etcétera. Entonces, lo que pasa es que bueno, la gente es muy simplista. Perdóname, muy bien el discurso. Perdona, yo os tengo que dejar. Muchísimas gracias, Manuel. Muy amable. Muy bien. Sí, son las 9. Son las 9, así que yo creo que si queréis... Viena estuvo a punto 2 veces de sucumbir. Y por Viena era un punto de entrada hacia Europa magnífico. Pues gracias a España también, pues no consiguieron entrar por Viena. Has dicho Viena, pero Roma también estaba en peligro, pero estaba también en peligro la propia España con todo el tema de las Alpujarras, etcétera, que has mencionado perfectamente. Es que exactamente, la Alpujarra fue teledirigido como guerra de distracción para que las fuerzas que estaban centradas en la Alpujarra no se pudieran utilizar en otros puntos de ellos tenían, o sea, es una estrategia muy bien diseñada, crear una guerra que ni siquiera tenían intención de ganar, pero que sí les sirvió de distracción y de tenerle al rey Felipe II las manos atadas, porque ellos invadieron otros puntos como Túnez y todo eso, que era posesión española, para que no pudieran enviar, claro, el ejército centrado en las Alpujarras a Túnez. O sea, una estrategia. Es que hay que reconocer la grandeza y la buena dirección, como has mencionado perfectamente, del Imperio Otomano. Es decir, yo creo que en ese aspecto, como organizadores, como estrategas, creo que los sultanes de otomanos... Económicamente, administrativamente, estaban muy bien organizados. Es que ahora solemos pensar a lo mejor del Imperio Otomano, o claro, solemos pensar como si están los países musulmanes actualmente. Pues no, entonces tenían una organización muy desarrollada, muy desarrollada. Y el ejército, pues de élite, como eran los genízaros, los únicos que podían hacerle sombra a los genízaros eran los tercios españoles. Sí. Oye, era un imperio con unos recursos inmensos porque llegaban desde Persia, llegaban hasta los Balcanes y todo el norte de África. Por lo tanto, eran unos recursos humanos económicos muy superiores a los que pudiese tener España o cualquier otro país. Efectivamente, porque España tenía muchos flancos abiertos. Tenía Flandes, las guerras que le provocaba Francia y luego la evangelización y toda la conquista de América, pues claro, muchos flancos, y Felipe II estuvo varias veces casi en bancarrota. Y lo que has mencionado, ya lo había oído en otras ocasiones, la pinza sobre Italia que tenía previsto hacer Francisco I con los otomanos, ellos entrando por el norte y que fueron parados hábilmente por los españoles también, ahí, en Pavía y en otras batallas. Sí. Cuando cayó preso en la batalla de Pavía, Francisco I, pues firmó un pacto con España de no agresión. Fue salir y enseguida lo rompió. Sí, no podemos que sea una persona de mucha confianza, el señor Francisco I. Ahí yo no señalo al pueblo francés, señalo a la monarquía francesa y a su jerarquía también, porque la jerarquía francesa se alió con su rey, en lugar de unirse a Roma. Sí. Bueno, señores, más temas pues, o si queréis. Gracias. Yo creo que un placer, como siempre. ¿Vale? Vale, pues muchísimas gracias a vosotros también. Y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. 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 Hasta luego, chao. Hasta luego.